El Mundial Sub-17 continúa su camino y resulta que la selección mexicana consiguió una vez más avanzar de fase cuando y no me voy a esconder, yo lo mencioné en el video anterior, yo no creía que la selección mexicana pudiera derrotar a la selección de Holanda en la semifinal. Yo no creía. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Ya bastante me lo he reprochado, mamá. Te juro que solamente Dios me detuvo a tiempo para que no pasara nada más. ¡Cállate! Yo estaba casi totalmente seguro de que Holanda iba a llegar a la final, pero México demostró, creo, muchísima actitud, muchísima garra sobre todo, para manejar un resultado y un partido contra Holanda que estaba, como yo le veía, se veía totalmente cuesta arriba. Holanda marcaba el primer gol del partido en el minuto 70 y tantos, y luego México, en un partido que no estaba dominando, lamentablemente, Holanda tenía la posesión de la pelota, Holanda remataba más veces al arco que México, México se encontraba muy incómodo dentro del campo, pero el equipo mexicano, con la entrada de Efraín Álvarez, que creo que fue una de las cosas que cambiaron el partido para México en los últimos 15 minutos, la entrada de Efraín Álvarez le da un aire diferente al ataque mexicano. Entra en la posición de número 10, detrás del delantero centro, y es el que termina marcando el gol del empate para México en el minuto creo que 78, 79 más o menos. ¿Esto qué provoca? Provoca que Holanda, un partido que lo tenía más o menos controlado, pero que no había podido cerrar, lo cual es culpa única exclusivamente de los holandeses, se empiece a irle las cosas de la mano, las cosas ya no estaban teniendo el control del partido, empiezan a ponerse más nerviosos, sienten que esto se les podría escapar una final del mundo, cuando Holanda viene de ser la campeona sub-17 de toda Europa, así que México se enfrentaba a la que a priori es la mejor selección de toda Europa en la categoría sub-17, lo cual era una de las razones por la que yo creía que México podría no llegar a la final y que Holanda llegaría contra Brasil, pero Holanda no sabe manejar esos últimos minutos, lo intentan, pero ya no con la misma tranquilidad, lo intentan a la desesperada, y eso que ocasiona que el partido se termine yendo hasta los penales, unos penales que fueron, si no fueron el momento más emotivo y tal vez épico de todo el Mundial Sub-17 hasta ahora, estás muy cerquita de serlo, porque los penales comienzan, patea primero México, gana el sorteo México para patear el primer penal, y es el propio Efraín Álvarez el que patea y falla el primer penal, así que ahí tienes que ponerte en contexto, estás en una definición por penales importantísima y estás empezando fallando el primer penal. Eso es un golpe fuerte mentalmente para ti y para tus demás compañeros. ¿Qué pasa a partir de aquí? Que el arquero mexicano tiene, creo que una de las mejores actuaciones de un arquero atajando penales que yo recuerdo de categoría sub-17, y termina tapando dos penales luego de que Holanda había marcado otros dos y México había marcado otros dos. En el tercer penal de Holanda es cuando ya el arquero mexicano, que es García, se tapa dos penales seguidos, y esto que ocasiona que México se venga arriba totalmente. Después del segundo penal que tapa García, llega el quinto penal de México, y este penal México lo falla México, Joel Gómez falla el penal mexicano, y esto permite que Holanda se mantenga todavía un poquito más de expectativa. Ya, esto es el vida o muerte, el primero que falla el penal es el que va a pasar, y al final creo, y esto es algo que le doy muchísimo mérito a México, al final los que caen mentalmente son los holandeses y no los mexicanos. ¿Y esto qué significa? Yo ya sé que México ha salido campeón de la categoría sub-17 en años anteriores, pero luego los campeones de categoría sub-17 de México no logran despuntar en la selección mayor como uno esperaría que despunten. México, como estaba escuchando algunos programas mexicanos, se le podría considerar potencia de la categoría sub-17. Tienen 2 mundiales encima, esta va a ser la cuarta final de México en categoría sub-17, van a jugarla contra Brasil, derrotaron a la gran favorita europea que era Holanda eliminándola por penales, sin haber sido, creo yo, superiores a Holanda, pero demostrando mucho más control emocional en el momento en el que necesitaban tener inteligencia y control emocional más que nunca. Y a mí no me queda nada más que decir que me han sorprendido totalmente la imagen que yo tenía de México para este mundial. Yo sabía que eran una selección fuerte, sabía que llegaban como una selección con un pasado muy histórico en categoría sub-17, pero nunca se me pasó por la cabeza que podrían eliminar a Holanda, y lo hicieron. ¿Qué pasó? Ya va a empezar el relajo. ¿El mejor de México? Eso está muy bajo. ¿El mejor del mundo? ¿Qué carajo? El mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo.
Y yo los felicito muchísimo por eso. Y de hecho me alegro de que México haya llegado hasta la final para poder jugarla contra Brasil. Ya veremos luego qué pasa en la final. Brasil, que es local, México llega como una de las favoritas. Se terminó ganando el lugar a pulso otra vez como una de las grandes favoritas del Mundial Sub-17. Y a mí no me queda más que, primero, darle todo el mérito del mundo a México, rendirme ante México, decir que son una de las mejores selecciones que ha jugado el Mundial Sub-17. Ya luego, cómo los jugadores mexicanos vivan el futuro, a dónde vayan sus carreras después de esto, dependerá única y exclusivamente de ellos. De hecho, vamos a hablar también en el futuro acerca del futuro de México. ¿Qué es lo que pasa con las selecciones mexicanas que salen campeonas del mundo sub-17, pero luego en la selección mayor terminan llegando casi siempre a lo mismo, octavos de final, en el mundial no logran conseguir cosas mucho más grandes que ganar la Copa Oro? Vamos a ver por qué México no ha logrado despuntar como una selección potencia mundial cuando yo creo que tiene todas las herramientas para México ser una potencia más en el fútbol de todas las que hay. Sin embargo, no lo es. Ese tema lo podemos ver en otro video más adelante. Pero quiero mencionar que México ha dado una de las mejores demostraciones de carácter y actitud en la semifinal contra Holanda que otras selecciones de chicos de 16, 17 años deberían tomar como un ejemplo para seguir en situaciones de presión extrema. Sobre todo mirar al arquero de México, mirar a García cómo manejó la tanda de penales. Fue uno de los mejores rendimientos que yo he visto de un arquero en una situación de presión extrema. En el otro partido tenemos Brasil contra Francia. Brasil que por mucho tiempo parecía que ya estaba eliminada de su propio mundial. Francia estaba ganando 2-0. 2-0 a Brasil en Brasil. Brasil prácticamente eliminada. ¿Y qué pasa? Llega el segundo tiempo, Francia en el primer tiempo le pasa por encima a Brasil, le gana totalmente el partido, le dan una paliza táctica a Brasil los franceses, demostrando, creo yo, así como lo demostró Chile anteriormente, que Brasil es local, es la selección tal vez más grande de la historia del fútbol, incluso en selecciones menores se ganan un respeto, pero no son para nada ni de cerca una selección invencible. No son superhombres, no son superhéroes, no son nada de eso. Son chicos comunes de 16 y 17 años que viven y tienen inseguridades, tienen problemas durante los partidos, cometen errores y Francia, así como Chile lo hizo antes, supo explotarlos. Pero ¿qué pasa? Francia se va 2-0 y en el segundo tiempo hay una ocasión bastante polémica que se supone que iban a darle un penal a Francia, lo cual hubiera supuesto el 3-0 y eso creo que ya hubiera enterrado de todas maneras las esperanzas de Brasil. Puedes voltear tal vez un 2-0, pero un 3-0 ya es demasiado complicado incluso siendo local darle la vuelta a un 3-0. Pero ¿qué pasa? Entra el VAR y termina negándole el penal a Francia. Los franceses estaban súper molestos. Yo creo que la actuación del VAR estuvo bien para mí. Cuando viendo bien la jugada, no me parecía un penal tan alevoso como lo querían hacer ver. Creo que estuvo bien en esa decisión la gente que está dentro del VAR y el árbitro también. No mucha gente va a estar de acuerdo con eso probablemente, pero creo que no es algo escandaloso esa decisión. Y además, Francia estaba ganando 2-0. Eso no quiere decir que nos podemos excusar de que Francia se viene abajo en lo que queda de partido. Yo creo que es por el penal negado a Francia que se les inyecta un poquito más de vamos, salimos que esto lo ganamos, vamos, salimos que se puede, mira, las cosas no están saliendo bien, pero mira, este penal que no le han dado a Francia, tenemos una posibilidad. Y Brasil sale convencido de que puede ganar el partido, de que puede voltearlo, que están de locales, es su mundial, tienen que llegar a la final sí o sí, porque si no sería un bochorno en realidad. Marcan el primer gol, marcan el segundo gol, empiezan a superar a Francia. Francia, cuando tenía la posibilidad de marcar el 3-1 en una ocasión clarísima, debajo del arco, sin arquero, el delantero francés la manda al palo, y ese palo, para mí, hace que las esperanzas de Francia, el ánimo de Francia se venga más abajo todavía. Porque ellos lo veían como que, pucha, esto no se va a poder. Están pasando cosas acá que no van a permitir que nosotros lleguemos. No sé, es mala suerte, los nervios, las cosas están empezando a irnos de las manos. Nos pueden voltear un 2-0. Qué vergüenza sería que nos volteen un 2-0 que vamos ganando. Y al final es lo que termina pasando. Cuando un equipo empieza a dudar y a decaer mentalmente, es como un montón de fichitas de dominó. Si se cae uno, se cae el otro, se cae el otro, y así se contagian entre todos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que Brasil te voltea el partido de 2-0 y te lo ganan 3-2. Te lo ganan 3-2 en la remontada tal vez más épica de todo el Mundial Sub-17 hasta el momento actual. Y que obviamente es un mérito enorme para Brasil. Enorme para Brasil, como los chicos se
repusieron después de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo para terminar no solo pasándole por encima a Francia en los últimos minutos, sino para terminar dando una demostración de cómo chicos de, y esto quiero que lo recuerden bien, chicos de 16, 17 años, que son más jóvenes que probablemente la mayoría de nosotros, supieron lidiar con situaciones de presión extrema ante miles de personas con todos los ojos del mundo, ojeadores de otros equipos viéndolos, en un mundial que podría definir el futuro de varios de estos chicos de sus carreras futbolísticas, de estos chicos que quieren dedicarse al fútbol y quieren vivir de esto. La manera como Brasil y México nos han dado una lección de cómo se tiene que afrontar momentos de presión extrema, a pesar de que sea joven, eso de que no, como son chicos de 16 años, 17 años no les puedes pedir mucho, tienes que llevarlos despacito, tienes que tener mucho cuidado con ellos, hay que cuidarlos. No, ellos demostraron que están para grandes cosas, están para momentos importantes. Ahora en sub-17, tal vez luego en sub-20 lo vuelvan a demostrar, en la selección mayor, en sus clubes, cuando tengan 25 años. Creo que tienen muchas cosas para ofrecer tanto México como Brasil. Y ahora, la final que va a ser este domingo, por si alguien la quiere ver, entre México y Brasil. En Brasil, para definir quién es el campeón mundial sub-17. Yo no voy a mentirles, no voy a ser deshonesto con ustedes, voy a ser totalmente honesto. Yo veo, más que todo por una cuestión de localía, más que todo por lo que ha hecho Brasil en las semifinales, dándole la vuelta a un 3-2, lo cual los deja, creo que anímicamente con el ánimo a tope. Yo vería a Brasil un poco más favorita que México para ganar el Mundial Sub-17, pero esto no quiere decir bajo ningún concepto que México no vaya a competir en la final, o que México incluso tenga posibilidades de llevarse la final del mundo derrotando a Brasil en su propio Mundial, en su propia final, en su casa. No me sorprendería, porque México en la semifinal contra Holanda ha demostrado que, a pesar de que se había superado, futbolísticamente pudieron verse superados, no decayeron, no dieron el partido por perdido, nunca bajaron los brazos, siempre tuvieron la esperanza de que podían sacar el partido adelante, así sean los penales, y lo consiguieron. Además, con un arquero que esté en el momento de forma que está García, después de la inyección anímica enorme que fue tapar 2 penales en esta última tanda, creo que llegan súper motivados, tal vez incluso más que Brasil, porque vamos a ver, Brasil está casi que obligada a ganar el Mundial Sub-17. Si Brasil gana el Mundial Sub-17, va a estar bien, un logro importante, chicos que han jugado muy bien. Pero no sorprendería a nadie que Brasil gane el Mundial Sub-17. Lo juegan en su casa, Brasil es local, tiene el público a favor. Lo normal sería que lleguen lejos o hasta que ganen el Mundial. En cambio, México tiene todo por ganar y muy poco que perder. Ha llegado hasta la final, puede llevarse otro mundial en la casa de Brasil, lo cual no es un dato menor bajo ninguna circunstancia. Y sobre todo, México está en la gran posibilidad de demostrar que, así seas un chico de 16, 17 años, que acabes de salir del colegio, que estés en la plena secundaria terminando la secundaria, estás apto, y esto es algo que mucha gente en muchos clubes y muchos países alrededor del mundo deberían entender, a pesar de que seas muy joven, desde tempranas edades ya estás apto para lidiar con situaciones de gran presión dentro de un deporte tan presionado como es el fútbol. Que dejen de pensar que solamente los chicos de 25, 30 años están listos para ese tipo de momentos, que la experiencia pesa, y estos chicos de 16, 17 años están demostrando que están capacitados, y no solo ellos, también chicos de otros países, otras nacionalidades, están capacitados para demostrar grandes cosas a nivel internacional. Vamos a ver qué depara la final entre Brasil y México. Van a ser, creo, una de las mejores finales que se han visto recientemente en el Mundial Sub-17 por cómo llega cada una de las selecciones, y la estaremos viendo este domingo. Pero cuéntame tú, ¿qué es lo que piensas del Mundial Sub-17 hasta ahora? ¿Estás feliz con los resultados? ¿Cuál es la selección que más te ha sorprendido durante todo el Mundial? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. ¿Crees que va a ganar Brasil? ¿Crees que va a ganar México? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Esto fue Más en el Gol, yo soy Alex y nos vemos.